posterior del músculo del esternocleidomastoideo, que es este de aquí. Esos serían sus límites. Se fijan, es pura descripción. Parte anterior del trapecio, región superior de la clavícula y región posterior del esternocleidomastoideo. Ese se forma el triángulo posterior. El triángulo anterior, que corresponde a todo esto, todavía se divide en otros cuatro triángulos, que es el submandibular, que es este, el submentoniano, que es este, el triángulo carotidio y el muscular, ¿sale? Entonces, simplemente es descripción, que ahora viene la parte anterior del esternocleidomastoideo y nos llega hasta el polo inferior o el ángulo mandibular, y hacia anterior nos vamos hasta la línea media del cuello, ¿sale? Que sería esta zona de acá. Entonces, básicamente son dos, los triángulos anteriores y el triángulo posterior. Y en base a eso es lo que se divide la musculatura del cuello. El esternocleidomastoideo va a ser el más importante como para referencia anatómica, porque pues básicamente es el que nos tocamos la mayor parte del tiempo, que es el momento de que movemos el cuello, el movilizar hacia un lado, el flexionar hacia adelante. Esto es flexionar el cuello y esto es extenderlo. ¿Sale? Entonces, básicamente este músculo va a ser muy, muy importante para la musculatura y como una referencia anatómica para su, pues, de forma quirúrgica, ¿sale? Ahora vemos la parte anterior del cuello. La parte anterior del cuello, ya en un plano un poco más profundo, lo podemos dividir en dos zonas. La zona infrayoidea, que es esto, ese es el hueso yoides. Entonces podemos dividirlo en infrayoideo y suprayoideo. Lo importante aquí es que básicamente son tres músculos los que están suprayoideo, que sería el digástrico, que es este de acá, el músculo miloyoideo, que es este de aquí, y está el otro que es el hipogloso. El hipogloso. Entonces, todos esos tres están de ahí hacia arriba, y de aquí el hueso yoideo hacia abajo, pues están todavía muchos más. Y de ahí todavía nos vamos más profundos, que podemos, estos músculos que son del habla, que son los que mueven principalmente la faringe y los laringeos, y son otros músculos que también ahorita vamos a comentarlos, pero son un poquito más, pues más complejos. Ahora, básicamente, el nombre de los músculos tienen, en su nombre viene intrínseco dónde vienen y hasta dónde van. Por ejemplo, este esternoyoideo. El esternoyoideo, ¿qué quiere decir? Que viene desde el esternón y sube, o sea, se va hacia cefálico y se inserta en el hueso yoides, ¿sí? El homoyoideo, este músculo, ¿a dónde se imaginan que va? Homo quiere decir hombro, o omóplato también. Entonces, este músculo lo que va hacia el omóplato y hacia distal, hacia distal, y hacia proximal, o sea, cefálico, va hacia el hueso yoides. Por ejemplo, está el cricotiroideo. Entonces, obviamente, pues, lo que vemos es en la apófisis cricoide y se dirige hacia la zona del tiroides. ¿Sale? Del otro lado tenemos el tiroyoideo, que va desde la tiroides y se dirige hacia proximal o hacia cefálico y se inserta en el hueso yoides también. Y el esternotiroideo, pues obviamente igual, en el esternón y va hasta la zona de la tiroides. Entonces, prácticamente los músculos mencionan de dónde vienen o hacia dónde van, o sea, su base y su inserción distal y su inserción proximal. ¿Sale?
Ahora en esta otra diapositiva lo que vemos es que quitamos el esternocleidomastoideo y para observar un poco más los músculos que están más, pues más profundos. Y aquí prácticamente vemos los 3 escalenos. Estos 3 escalenos básicamente nos van a dar lo que es el movimiento lateral del cuello. Van a ser los más importantes junto con el esternocleidomastoideo. ¿Sale? Son los escalenos, el anterior, el medio y el posterior. El esplenio de la cabeza, este es un poquito más hacia la extensión de la cabeza, nos vamos más hacia arriba. Y estos son los 3 que les comentaba, que son los por encima del hueso yoides, que es el bigástrico, el miloyoideo y el estiloyoideo. Son esos 3, y eso es lo que va a ser la pregunta de examen, se me hace. Y esos son los que ya les había platicado, que prácticamente dicen de dónde vienen y hacia dónde van. Aquí vienen un poquito una tablita donde viene su origen y su inserción, su inervación y sus acciones principales. Los escalenos que les comento, los digástricos. Entonces se fijan, pues prácticamente vienen hacia donde vienen. Tiroideo del cartílago tiroides y basealioides. Entonces no tiene mucha complicación. Este ya está un poquito más complicado, ya son los músculos todavía más profundos que están en la parte anterior del cuello, pero ya son prácticamente paravertebrales, se les llama. Y pues son estos, el largo de la cabeza, largo del cuello, igual los escalenos que les había mostrado, los rectos, el recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, esos pues son importantes, pero básicamente no los vemos mucho. Esa es otra imagen del sobota, donde vemos igual los músculos que les comento, el músculo largo de la cabeza, el largo del cuello, los escalenos, y pues de ahí prácticamente pues son los mismos, nada más estamos quitando capas al cuello. Esos son los que les comenté, largo del cuello, largo de la cabeza, el recto anterior y el recto lateral. Esos fueron básicamente los músculos que son los músculos laterales del cuello. Pues acuérdense que son 2 triángulos, el anterior y el posterior, y son 2 zonas, suprayoideo e infrayoideo. Ahora en la parte posterior, la parte posterior del cuello, de ahí decía que la anatomía de la nuca, pues en realidad la nuca forma parte de la espalda como tal, porque si se fijan, gran parte de la musculatura se origina en la línea occipital y se dirige hacia distal o hacia abajo, pues, la musculatura y básicamente los superficiales o los extrínsecos, que sean estos, se dividen en 2, extrínsecos e intrínsecos, y la única diferencia es que es el origen embrionario. Unos son hipoaxiales, que son los extrínsecos, y otros que son los epiaxiales, que son los intrínsecos. Entonces, ese es el ligamento nucal, prácticamente es el del medio. El trapecio, que igual, como les comento, es pura anatomía descriptiva. Esta es la escápula, entonces el trapecio se inserta en la parte posterolateral de la escápula, se dirige hacia distal y se inserta en la columna dorsal, en las apófisis espinosas. Y hacia proximal se dirige hacia la línea de la nuca y aquí se inserta. El músculo elevado de la escápula, igual en esa misma zona. Entonces es un grupo de músculos que están insertados desde la nuca y se dirigen hacia distal y generalmente se insertan en la línea media en las apófisis espinosas de las vértebras. ¿Sale? Estos son los músculos intrínsecos. Acuérdense que nada más la única diferencia es el origen embrionario. Estos son epiaxiales, entonces pues ya están un poquito más profundos. Está el longísimo de la cabeza, los semiespinoso,
Lo importante con nada más la línea nucal y pues está el longísimo del cuello, el espinoso del cuello. Esos son básicamente la musculatura de la nuca. De ahí pues ya se van un poquito más hacia distales, los serratos, pero bueno, eso ya son, se me hace que ya hasta los vieron, ¿sale? Entonces esos básicamente son los de la nuca. Y ya un poquito más profundos todavía, pues encontramos estos músculos que están un poquito más profundo. Aquí quitaron el músculo que les había comentado. Están los oblicuos, el oblicuo inferior, el oblicuo superior, el recto posterior y el recto mayor y el menor posterior. Tiene más que ver con la parte más nerviosa. Tiene que ver mucho con la tensión muscular al momento de una cefalea posterior. Pero bueno, para que los vayan viendo, no es tan importante ¿cómo se llama? Aprenderse cómo van cada uno de ellos, pero es importante saber describir cómo es un músculo, su origen, su inserción. ¿Sale? Como tenemos el tiempo muy corto, ahora vamos hacia la anatomía patológica de la articulación. Nos vamos a centrar un poco más en la artrosis. La realidad es que la artrosis es un tema bien, bien importante y sobre todo porque a mí me gusta mucho la artrosis. Que lo veo mucho y van ustedes van ustedes a ver que va a ser un tema que se unieron otros más. Van a ver que es un tema muy, muy frecuente, tan solo en la consulta. Ustedes que van a llevar a un internado, van a llegar a una artrosis, a un trabajo, un servicio social, y van a ver muchísimo lo que es artrosis. Dentro de la anatomía patológica de la artrosis, esto va a ser bien importante, que se produce en áreas de sobrecarga. La sobrecarga va a ser por alguna deformidad angular. Una deformidad angular quiere decir que está en varo o en valgo, o, por ejemplo, en el hombro, en alguna alteración ahí ligamentaria, o en alguna alteración en el momento de alguna lesión articular. Entonces, lo que se produce es un reblandecimiento focal, aumentando el contenido de agua, ¿ok? Disminuyendo el de proteoglicanos y con proliferación de los condrocitos. El condrocito es una célula que es muy, muy importante en el cartílago, porque básicamente es la célula que está en el cartílago y esa célula ya está bien diferenciada. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso, la diferenciación. Entonces, el hueso subcondral responde a la agresión aumentando la densidad. Eso se le llama esclerosis ósea. Ahorita vamos a ver otra diapositiva donde les voy a explicar un poco más, pues por lo clínico, qué significa eso de esclerosis ósea. Formando excrescencias óseas en los márgenes articulares, se llama osteofito. El osteofito es básicamente una metaplasia ósea. ¿Qué significa una metaplasia? Pues una nueva formación a partir de un tejido que ya existía, ¿ok? Se pueden observar formación de geodas. Geodas es un quiste como tal, yuxarticular, o sea, quiere decir que está al ladito, por abajo de la superficie articular. Y bueno, básicamente esto es lo que vemos. Esta es una muestra ahí de las células. Si la ven, pues ahí se ve bonito, se ve larguitos y todo esto. Y con una artrosis, pues ya la distribución de los condrocitos pues es un poquito distinta. Se ven ya no tan formadas como debería de ser, ¿sale? Entonces es un poquito más, pues se ve feo, ¿no? Esto es bien importante, el mecanismo de reparación del cartílago articular, la vascularización. Prácticamente el cartílago no tiene vascularización, se nutre
por los tejidos y por el líquido sinovial. Entonces no le llega circulación al cartílago. Por eso es bien importante que cuando se lastima, pues básicamente la cicatrización y la recuperación pues, va a ser mínima. Entonces, la respuesta inflamatoria, que es parte de la reparación, tampoco, a lo mejor lo van a ver más adelante, en, por ejemplo, anatomía patológica de las fracturas, por ejemplo, donde la inflamación forma parte fundamental de la reparación ósea. Las células, que es lo que le platicaba, los condrocitos ya están bien diferenciados, entonces realmente no contamos con otras células que tengan poca diferenciación como para que se vayan hacia una célula que nos pueda reparar el cartílago al momento de una lesión o al momento de una artrosis. La profundidad, aquí les puse una imagen de un condrocito. La profundidad también depende de la lesión que tengan. Si es una lesión superficial, prácticamente la cicatrización o la reparación va a ser mínima. Pero si unas lesiones son un poco más profundas, la salida de las células que están mesenquimales desde el hueso subcondral van a hacer que se cree un cartílago, que es un fibrocartílago chafa, que en realidad no da la misma función, pero por lo menos sella ahí las lesiones que tengan al momento de la lesión articular. Esto ya es un poquito más complicado. La movilización inmediata es muy importante que al momento que haya una lesión articular, la movilidad sea inmediata, sobre todo porque la vascularidad es mínima. Si la dejan sin mover, no circula líquido sinovial, no se nutre el cartílago y hay una serie de cadenas ahí. Y la apoptosis, al momento de que comienza a haber lesiones en la célula, pues la célula se programa para morirse. Entonces, la apoptosis juega una parte fundamental en la artrosis. Entonces, lo que les comentaba, esa es una artrosis de rodilla. ¿Ya vieron lo que es varo y valgo? Sí. ¿Qué es varo? Varo es de disminución del ángulo. Imagínense, ya a lo mejor en algún momento vieron esa imagen de que está como un monito dentro de un círculo. Deformidad que se hace conforme el círculo, o sea, hacia afuera. ¿Sí me entienden? Y valgo es la deformidad que se forma al contrario del círculo. ¿Sí? ¿Más o menos se ubican? ¿O no me entendieron? ¿La imagen de la que habla es la de Da Vinci? Más o menos parecidas. Imagínense, es el hombre de Vitruvio, ¿no? Entonces, ese monito, imagínense que tiene las rodillas hacia afuera. Entonces, las rodillas que están hacia afuera están conforme al círculo que está alrededor de él. Eso se llama varo. Si las rodillas estuvieran hacia adentro, están al contrario de la circunferencia del círculo y eso se llama valgo. A ver si lo pueden... Bueno, después les pongo esa imagen. Pero bueno, estas rodillas están en varo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están hacia la forma circunferencial, pues ahora sí que del círculo. Entonces, la parte interna de la rodilla está desgastándose. ¿Por qué? Porque está chocando hueso con hueso. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que hay algo que se llama esclerosis subcondral? ¿Sí lo ven? ¿Qué significa esclerosis? O esclera, la esclera del ojo, lo blanco. ¿Sí? Entonces, la esclerosis subcondral está más blanco. El resto se ve normal. Bueno, más o menos normal. Entonces, eso quiere decir que en esa zona se está estimulando de más el hueso. ¿Y qué hace eso? Producir más hueso. Eso se llama ley de Wolff. Entonces se produce un poquito más de hueso
Y si ustedes se fijan, estos son osteofitos. Es lo que les comentaba, que es una metaplasia ósea. Al momento de que se estimula más el huesito, pues se produce más hueso. Y esa es una de las bases de la cicatrización o de la consolidación ósea. Si nosotros estimulamos el hueso a manera de contacto, va a pegar más rápido que si lo dejamos sin contacto. ¿Sale? Eso ya después lo vemos. Pero si se fijan aquí, está más blanca esta zona, está su osteofito, y a lo mejor y por aquí se alcanzan a ver mira, por ejemplo, este es un quiste, que es lo que se llama geoda, que es un quiste óseo. Pues bueno, eso es básicamente. Entonces vemos osteofitos, vemos esclerosis subcondral, vemos una geoda y muy importante la deformidad angular. ¿Se la ven? ¿Sí me está entendiendo o está muy medio fumadón el tema? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, más o menos sí, todo bien. Bueno, esta es otra imagen donde ahí vemos lo que les expliqué. Por ejemplo, la lesión ósea, los osteofitos, así dice osteocitos, pero son osteofitos. El engrosamiento de la membrana sinovial, que es la parte interna, el engrosamiento de la cápsula, comparado contra esto otro. ¿Sale? Y pues nada más. Creo que ya se acabó ahí. Son temas, les digo, un poquito pues complicados, áridos, sobre todo anatomía. Anatomía pues es más bonito, más complicado. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció? Y sí está interesante, solo que sí tenemos que leer mucho porque pues, o sea, sí le entendí, pero pues como se fue un poquito rápido, entonces sé que como volverlo a repasar. Sí, pues básicamente pues una clase no es como para que les se la aprendan de volada, ¿no? Pero es para que ustedes vayan más o menos orientándose. Y ya después lo ven con calma, busquen las imágenes del Netter, busquen las imágenes de Sobota, es esta, son unas imágenes bonitas, se pueden ir dando idea de qué musculatura tenemos, tóquense el cuello, conforme van describiendo algún músculo en especial, porque prácticamente casi todos, bueno, por lo menos superficiales se alcanzan a sentir. O sea, el esternocleido, la clave ahí para que se ubiquen, y ahí les pongo todas las descripciones. ¿Sale? Gracias, doctor. Preguntas, dudas, reclamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, entonces nos vemos el día, nos vemos el día, ¿qué día es? Día 15. El jueves, ¿cierto? Fíjense que, pues, inclusive músculos anterior, de la región anterior del cuello, pues ya ahorita los mencionamos, que era el tema siguiente. Ya los mencionamos. Si quieren, nada más les platico ahí de volada lo que son los músculos laringeos y todo eso para que vean más o menos cómo se observa. Entonces, si quieren, nos vemos el día 15, que sería el jueves. ¿Vale? Sí, doctor. ¿Qué tema dijo, perdón? Vale, pues, cuídense. Dios.